La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Hay solamente dos reinos en este mundo. ¿A cuál pertenece usted? En realidad, hay solamente dos reyes en todo el universo. ¿A cuál sirve usted? Uno de estos reinos es la potestad de las tinieblas. Su rey es Satanás. El otro reino es el reino del amado Hijo de Dios. Su rey, por supuesto, es Cristo Jesús. Todos los hombres se encuentran en una de dos condiciones. Están bajo el dominio de la potestad de las tinieblas, dentro del reino de Satanás, y sirven su voluntad diabólica, o están en el reino del amado Hijo de Dios con libertad, perdón de pecados y la esperanza de participar en la herencia de los santos en luz, y sirven la voluntad de Cristo su Señor. La Biblia nos revela en Colosenses capítulo 1 versículos 13 al 14 esta realidad que muchos ignoran. No es algo que podemos ver con toda claridad excepto por los ojos de la fe. Para conocer esta verdad, necesitamos que Dios nos la revele. Y Él lo ha hecho claramente en este texto. Estos dos versículos, Colosenses capítulo 1 versículos 13 al 14, nos revelan la maravillosa obra de Dios, la obra de la redención del hombre. Le quiero animar a escudriñar las palabras que el Espíritu Santo nos ha dejado en este texto, y luego a escudriñar su propia vida a la luz de estas palabras inspiradas. La Biblia dice en Colosenses 1, versículos 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿A cuál pertenece usted? ¿A la potestad de las tinieblas o al reino de Cristo Jesús? Primeramente, consideremos la potestad de las tinieblas, el reino de Satanás. Aunque parezca extraño, es una potestad a la cual uno mismo decide someterse voluntariamente, y lo hace cuando decide pecar en vez de hacer lo bueno. Es una esclavitud espiritual que resulta del pecado. Cristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, 34. Cuando uno decide cometer algún pecado, se está agregando al reino de Satanás. Se convierte en esclavo del pecado y del padre del pecado, el diablo mismo. En Romanos capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo nos recuerda de algo que frecuentemente no tomamos en cuenta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6, 16. Lo que el Espíritu Santo nos está revelando en este texto es que nosotros mismos nos sometemos en obediencia a uno de dos amos. Primero, a Satanás, cuando pecamos, o sea, cuando desobedecemos las enseñanzas de Dios. O segundo, a Dios, cuando obedecemos su voluntad revelada en la Biblia. Si uno se somete a Satanás, el resultado final será la destrucción de su vida. Se convierte en súbdito de la potestad de las tinieblas. Pero si uno se somete a Dios, el resultado será la justicia, o sea, la salvación de su vida. Y así se convierte en súbdito del reino de Cristo Jesús. Debemos reconocer que Satanás no puede obligarnos a sujetarnos a su voluntad. El libre albedrío del hombre no puede ser violado, ni por un enemigo tan poderoso como el diablo mismo.
Pero una vez que el hombre empieza a pecar, se convierte en esclavo del pecado y no tiene la capacidad en sí de escapar de la potestad de las tinieblas. Necesita urgentemente un libertador, o sea, un redentor con suficiente poder y autoridad para vencer al diablo y romper las cadenas del pecado. Las buenas nuevas que encontramos en Colosenses 1:13 al 14 son que Jesucristo es el Redentor que necesitamos. En Cristo hay libertad de la potestad de Satanás, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo mismo prometió: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Y a los que siguen sus enseñanzas prometió: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Sí, mi estimado oyente, toda persona puede escapar del reino satánico por seguir las instrucciones de Cristo que encontramos en el Evangelio. Para esto mismo vino Cristo Jesús al mundo. Él dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. El apóstol Pablo fue enviado a predicar el Evangelio a las naciones para esto mismo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Pero recuerde que esta es la única manera de escapar del dominio del diablo. Solamente por fe en Cristo y obediencia a su verdadero evangelio puede el ser humano librarse de la potestad de las tinieblas. Cuando esto sucede, somos trasladados al reino de Cristo. El reino de Cristo consta de todos aquellos que han sometido su voluntad a la de Cristo. Cristo reina en sus vidas. Ya no hacen la voluntad de la carne ni de los pensamientos de su propia mente. Hacen la voluntad de su Señor, Cristo Jesús. Cristo es literalmente su Rey y Señor, el amo de sus vidas. El apóstol Pedro anunció en el día de Pentecostés: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. A partir de aquel momento, el requisito fundamental para recibir la bendición de Dios ha sido servir a Jesús como Señor. Esta es la confesión pública que hacemos con los labios antes de ser bautizados para recibir la remisión de los pecados. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. La salvación, la redención, la libertad del dominio del diablo, el perdón de pecados, todo depende de decir y vivir esta maravillosa verdad: Jesús es el Señor. Esta es la decisión básica que todos tenemos que hacer. Tenemos que decidir si realmente queremos que nuestra vida entera sea instrumento para el cumplimiento de la voluntad de Cristo, o si queremos seguir haciendo nuestra voluntad. No es algo que afecta solamente un 10% ni un 20% de su vida. No se trata solamente de pertenecer a una religión y asistir a ciertas reuniones religiosas. Así como en la potestad de las tinieblas, la influencia del pecado afecta todo pensamiento y toda acción, de la misma manera
En el reino de Cristo, su voluntad debe afectar el 100% de nuestro ser, material y espiritual. Este es el reino de Cristo en la vida de sus discípulos, y cuando nosotros hacemos esta decisión, que realmente queremos que Cristo sea nuestro Señor, podemos obedecer su evangelio por arrepentirnos, confesar nuestra fe en Él y ser bautizados. Y Dios nos librará de la potestad de las tinieblas y nos trasladará al reino de su amado Hijo. En Romanos 6, 17 al 18, el apóstol Pablo describe este proceso en términos muy claros. Pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y fíjese bien, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 17 al 18. Nuevamente vemos las dos condiciones. O somos esclavos del pecado, o somos siervos de la justicia. Y no dejamos de ser esclavos del pecado, aunque no lo reconozcamos. No dejamos de ser esclavos del pecado hasta que obedezcamos de corazón a la doctrina de Cristo Jesús. Los cristianos en Roma lo hicieron cuando fueron bautizados en la muerte de Cristo, sepultados con Él y resucitados para vida nueva. Romanos 6, versículos 3 al 4. Usted lo puede hacer de la misma manera. En realidad lo puede hacer únicamente de esta misma manera. ¿A cuál reino pertenece usted? ¿A cuál rey está sirviendo? Si usted todavía no ha rendido su vida a Cristo para que Él sea su Señor, debe reconocer que su vida está bajo el dominio diabólico de la potestad de las tinieblas. Pero esto puede cambiar ahora mismo si usted decide rendir su voluntad a la de Cristo. Confesar que Jesús es el Señor y ser bautizado para ser redimido por la sangre de Cristo. Entonces usted también será librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tendrá redención por su sangre, el perdón de pecados. Buen día a todos, radioyentes, hermanos que nos escuchan desde la comodidad de su hogar. Estamos en esta mañana compartiendo un programa más de Lea la Biblia y deseamos en esta hermosa mañana hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Él, sus viajes, lo que Él hacía, especialmente interesándose y preocupándose por las personas de todos los estratos sociales, y de manera de que Él se acercaba y no rehuía el contacto con las personas. Es emocionante poder ver a nuestro Señor Jesucristo en un lugar llamado Capernaum. Y en este lugar Él pudo haber hecho algunos milagros, pero vamos a considerar alguno, especialmente uno de ellos, en el cual Él sana a un siervo agonizante y que en esta oportunidad queremos compartir. Y nuestro hermano Manuel, que está en esta mañana, Dios le bendiga, hermano Manuel. Muchas gracias, hermano, igualmente. Él nos va a ayudar a poder entender, comprender esta situación que se dio acá. También está con nosotros nuestro hermano Oscar Martínez. Buenos días, hermanos, muchas bendiciones. Así que vamos a iniciar en esta oportunidad leyendo el pasaje de Lucas, capítulo 7, que dice el versículo 1 hasta el versículo 10, de la siguiente manera. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús,
le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué bonito este pasaje de la Escritura, hermano Manuel. Interesante, ¿verdad? Así es, hermano. Permítame ampliar la idea allí en este pasaje. Aunque los judíos odiaban a la mayoría de los gentiles, la gente de Capernaum estimaba a este centurión por sus muchas buenas obras en la comunidad. Aquí vemos en este pasaje el carácter y la necesidad de este hombre. Un hombre humilde, un hombre que, aunque tenía a su mando 100 hombres, reconoció la autoridad de Jesucristo, porque él dijo: yo también tengo, reconociendo así el poder, la autoridad de Jesús con la que él contaba. Él reconoce realmente que necesita de él, y en esto él revela, apelando a Jesús, en que le sane al centurión. No se sabe que creyera en él, en Cristo Jesús, como los mismos apóstoles, pero manifestó una gran fe en la capacidad y en el poder de Jesús, que él realmente, como sabemos, contó con esa autoridad en los cielos y en la tierra. En Lucas capítulo 18, verso 8, encontramos un pasaje en donde Jesús hace una pregunta: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, quién sabe. Así como estamos viviendo nosotros en una sociedad materialista e indiferente a la palabra de Dios, harán mucha falta esta fe en los hombres, no como la que este hombre reconocía en la fe en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre, pues, también con una necesidad urgente, un siervo valioso, tal vez mayordomo de su casa. Estaba agonizante. Él quería a este hombre y apela a Jesús a que le haga este inmenso favor de sanarle a su siervo. Yo creo que realmente, apreciados oyentes, nosotros tenemos también de sentir la necesidad de que somos pecadores y que por lo mismo necesitamos de Jesús, de su sangre preciosa, para que seamos sanados de nuestros pecados. Pero mientras no tengamos fe como este hombre, jamás vamos a obedecer lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que sentir la necesidad espiritual de nuestro Señor para que Él nos perdone. Luego tenemos en este pasaje la humildad y petición del hombre. Alabado por sus amigos judíos, esto habla de su reputación entre ellos. Entendía la gracia de Jesús y su propia indignidad, por lo que ni aún me tuve por digno, dice él, de venir a ti. Qué carácter de este hombre tan humilde, tan sencillo, muy a pesar que era general o estaba al mando de él 100 hombres. Creemos realmente la necesidad nosotros de ser humildes y también pedirle a Jesús que realmente nos favorezca con su salvación, que podamos reconocer el sacrificio de Él y humildes obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que una persona sea humilde. En el caso del centurión,
era una persona con mucha autoridad sobre otras personas. Y él reconoce la autoridad de Jesús. Qué importante sería para hoy en día que las personas que tienen autoridad sobre otras también reconocieran la autoridad de Cristo. Llámese personas que están en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial. Que sería extraordinario, hermanos, que este tipo de personas reconocieran la autoridad de Cristo Jesús, y esto ejercería una tremenda influencia sobre la gran cantidad de personas que gobiernan en nuestro país y otros países del mundo, por supuesto. Aparte de eso también, hermano, considerar que estas personas están prometiendo muchas cosas y de hecho tienen ciertas cualidades y privilegios porque han llegado hasta ese lugar, a ese poder, como este centurión que tenía a cargo 100 siervos, 100 personas que estaban sirviéndole. En el caso del Señor Jesús, Él tiene el poder y Él dice y hace en base a ese poder. No simplemente son falacias las que dice, son mentiras las que dice. Nuestro Señor Jesucristo, al hablar y al hacer, Él estaba manifestando su grande poder, y esto indica parte de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el carácter de Él, la compasión de Él, poder ver maravillosamente este gran poder. Si queremos conocer a Cristo Jesús, aquí lo conocemos, aquí lo encontramos, hermanos, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. No Así tenemos es. que andarlo buscando en otras cosas, cosas materiales o en cosas físicas, en el poder humano o económico, sino que aquí está el poder de Cristo Jesús, la vida, la salud, lo que realmente necesitamos nosotros, hermano. Sobre las cosas físicas, realmente se exalta lo espiritual, ¿verdad? Como decía antes, la necesidad de reconocer que somos pecadores y por lo mismo necesitamos de un Salvador que es Jesucristo, nuestro Señor. En este momento vamos a escuchar un canto y vamos a continuar posteriormente considerando este caso de aquel siervo sanado por nuestro Señor Jesucristo a petición del centurión. Worthy, O Lord, of praise are you, worthy of praise and glory too, worthy, O Lord, so pure and true, you are worthy. Worthy, O Lord, O righteous one, worthy the Spirit and the Son, worthy, O Father, three in one, you are worthy. Worthy, O Lord, enthroned above, worthy the Spirit, heavenly dove, worthy the Lamb who pleads with love, you are worthy. Worthy, O Lord, of praise are you, worthy of praise and glory too, worthy, O Lord, so pure and true, you are worthy. Además del carácter y la necesidad de este hombre, como también la humildad y petición del hombre a que se sanara al centurión, también encontramos en este pasaje el asombro y el milagro de Jesús. Se asombra porque dice que ni aún en Israel él encontró tanta fe. Siendo este hombre un gentil, una persona ajena a la religiosidad judía, él se asombró. Ni aún en Israel, declaró Jesús, he hallado tanta fe. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que haya Jesús en la sociedad de ahora? No haya esta fe tan convincente, tan fuerte en los hombres de ahora como la encontró en este hombre que tenía a su mano 100 personas. Yo creo que las personas de ahora necesitan realmente leer la Escritura,
porque la Biblia dice que por leer la Escritura y el oírla viene la fe. Si queremos tener esta fe y que Jesús se asombre de nuestra fe, realmente necesitamos apoyarnos en la Escritura, porque de ella viene la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debiéramos de imitar a este centurión para que Jesús se asombre de nuestra fe, como se asombró de la fe de este hombre. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como leíamos en Lucas 18:8, la pregunta que Jesús hizo: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, quién sabe. Así como la sociedad está encaminándose hacia la práctica del pecado, a la indiferencia, al materialismo, es muy difícil, si no imposible, que Jesús encuentre a hombres de fe en aquel tiempo. Es importante lo que está diciendo hermano Manuel, y esta narrativa nos demuestra que podemos confiar en Jesús, que aquellos amigos, aquellos oyentes que nos escuchan, hermanos que están también escuchando este programa, nosotros tenemos que ver las características, el amor de nuestro Señor Jesucristo, su poder, lo que Él ha podido hacer por cada uno de nosotros, y escuchar de Cristo Jesús y oír de Cristo Jesús. Es importante para que esa fe nazca en nuestros corazones y, movidos por esa fe, obremos. Así como este hombre, este centurión, escuchaba de nuestro Señor Jesucristo, creía en ese poder, usted también, estimado oyente, puede confiar en Jesús y Él puede ayudarle, puede sanarle en un sentido físico y también en algo que usted realmente necesita, y todos necesitamos, que nos pueda sanar internamente, espiritualmente. Sí, hermano, es importante retomar ahí, ¿verdad?, que el siervo sana cuando Jesús lo desea. Pero ¿qué había en ese siervo? Había una humildad, había una obediencia. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que, o como que queremos darle una orden a Cristo Jesús, pero quizás no estamos siendo humildes. Quizás nos falta mucho ese carácter que tenía ese siervo. Amén. Aparte de esto, hermano, de la necesidad que tenía este centurión, encontramos esa palabra: Jesús sana, ¿verdad?, cuando el hombre lo desea. Entonces necesitamos desear nosotros, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para que mediante nuestra obediencia a esa palabra el Señor nos pueda sanar. Si no deseamos, si no reconocemos la necesidad de un Salvador, Jesús no nos va a sanar. Hay que sentir esta necesidad, hay que sentir este deseo, reconocer que hemos pecado y que solamente Jesús y su preciosa sangre nos puede perdonar estos pecados. Jesús pues toca a los humildes, así como fue a este hombre. De todo extracto social, los hombres necesitan ser humildes. De acuerdo a Isaías capítulo 66, verso 2. Léalo, hermano, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y de humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Ese es el humilde. Es un hombre, una persona que se sujeta a la palabra de Dios. Dice en otro pasaje de la Escritura: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere su tiempo. Pero mientras seamos rebeldes, soberbios y contradictorios, negativos e indiferentes a la palabra de Dios, no vamos a alcanzar lo que Jesús quiere: sanarnos nuestras almas de nuestros pecados. Muy bien, estimados oyentes, hemos podido considerar esta narrativa un hecho portentoso de nuestro Señor Jesucristo, un milagro, cómo Él sanó. Y podemos seguir escuchando más. Lea la Biblia, escuche este programa y podamos todos confiar en Cristo Jesús. Él es nuestro verdadero héroe, nuestro Salvador, nuestro Redentor.
Por otra parte, queremos también comunicar acerca del seminario que tendremos próximamente en la Iglesia de Cristo, que se reúne en Santa Rita. La iglesia ahí estará celebrando un seminario más para predicadores, para maestros, para siervos y siervas que están activos en la obra del Señor. Así que estamos haciendo la atenta invitación. Nuestro hermano predicador que nos va a estar enseñando en esa ocasión va a ser nuestro hermano Víctor Linares. Así que les esperamos para este próximo sábado, 14 de junio. Que Dios les bendiga. Y queremos terminar diciendo el lema: hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Que Dios le bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.